siervo de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así. Eterno y soberano Dios, en el bendito y poderoso nombre de Jesús, me acerco a usted, Señor, para adorar, glorificar y exaltar este poderoso nombre que ha sido revelado a nosotros. Gracias, Padre, porque podemos tener la oportunidad de poder difundir, de poder, Señor, anunciar y notificar al pueblo a través de esta ley, la ley de la gracia, la ley de Jesucristo el Señor, a quien adoramos y glorificamos. Gracias, Padre, porque podemos disponernos de corazón para poder ser instrumentos de su Santo Espíritu y exponer lo que está escrito, Señor. Sé que al exponer la pureza de la palabra, esto provocará un cambio radical en aquel que tiene simiente suya, porque oirá su palabra y su palabra lo convencerá. Señor, nosotros no convencemos a nadie. Nosotros solamente ejercemos, Señor, lo que usted nos mandó a hacer, el poder exponer las Escrituras tal como están escritas. Y creemos que al exponerlas en pureza, esta correrá y se glorificará en la mente, en las decisiones de un hombre o de una mujer. Quiero rogar, Padre, que usted bendiga la iglesia, donde quiera que se encuentren, donde quiera que hayan hombres y mujeres que invoquen el bendito y santo nombre de Yeshua. Sea, Señor, ese pueblo guardado y bendecido. Gracias damos, Padre, por estar una noche acá, a través de esta señal de radio y de internet, para llegar, Señor, a lugares insospechados. Yo le quiero pedir, Señor, que esta onda llegue en donde haya necesidad, en donde hayan hombres y mujeres que necesiten, Señor, ser ministrados por esta pureza de esta palabra bendita. Nosotros nos disponemos para que la unción y la inspiración de su bendito y santo Espíritu esté en nosotros, Señor, y podamos así exponer lo que está escrito. Señor, nos sujetamos a su autoridad y a su señorío, proclamando una vez más el nombre de Yeshua sobre nuestras cabezas, para la gloria del Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén. Que venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Amén, bendito sea Jesucristo el Señor. Agradecemos al Dios eterno que nos dé esta oportunidad de estar con ustedes. Quiero declarar, amados, que estos programas nosotros los grabamos. Todos estos programas van quedando grabados. Primero que nada, para que los hermanos que no nos pueden oír en este horario puedan después sintonizar la página de internet y puedan oír nuevamente el programa. Claro. Con tranquilidad. Exactamente, y agradecemos al Señor por ello, ¿ya? Anoche y antenoche no pudimos estar acá. Entonces se repitió algunas enseñanzas y de hecho me alegra porque queda mayormente ratificada la enseñanza en la mente, en el corazón de cada hermano y de cada hermana. Evidentemente que por razones obvias, hermanos, los conflictos que se han armado, se nos hizo imposible llegar acá. Aunque a ustedes se les hizo imposible estar acá ayer, porque yo me tocó estar en Puente Alto, y en Puente Alto también habían conflictos. También, en todos lados. ¿Ya? Entonces, pero gracias al Señor que esa gracia nos guarda,
esa misericordia nos protege. Caminamos en medio de las calles cuando hay conflicto, confiados en que el Señor ha puesto su ángel a nuestro alrededor para cuidarnos, para guardarnos y para defendernos, aunque nosotros no tenemos por qué involucrarnos en estas situaciones, ¿no? No. Porque sabemos que todo esto es terreno. Esto nadie lo va a cambiar, amado hermano. Esto nosotros lo tenemos por sabido ya, ¿no es cierto? La conducta del hombre ya no cambia, cada vez es una conducta irreversible. El hombre va de mal en peor, ¿eh? A pesar de esto que nosotros estamos viviendo, de esta pandemia que hay, ¿eh? Sí, pandemia. Y la verdad que esto ha ido creciendo Sí. en una forma asombrosa, ¿ya? Temorosamente. Claro, porque, por ejemplo, en Alemania se triplicó, de un día a otro se triplicó el Coronavirus. claro, la gente que se infectó con el coronavirus, ¿ya? En nuestro país también hay, ¿no es cierto? Hay países que han sido muy afectados por esto, ¿ya? Entonces, a pesar de eso, porque uno piensa cuando vienen este tipo de cosas, como que la gente se va a frenar y va a pedir misericordia. Y la verdad que no es así. La gente tiene una reacción aún más violenta, claro, más irreverente, a pesar de lo que está pasando. No, ya muchos lo toman como gracia, chiste. Claro. Como decimos nosotros acá. Desgraciadamente, Sí. ¿ya? Mire, antes de que sigamos conversando, hoy día estamos en vivo, ¿ya? Aunque probablemente este programa lo repitamos en alguna otra oportunidad, claro, ¿ya? Pero hoy día estamos en vivo, estamos desde los estudios de la RSA 1540 del dial en amplitud modulada, desde Santiago de Chile, saliendo para varias ciudades a través de la página de internet llamada www.radiosudamerica.cl. Así que saludamos a todos los hermanos que nos están sintonizando en diversas ciudades de nuestro país y también en ciudades de otros países, ¿ya? Porque nosotros llegamos a lugares insospechados, llegamos a lugares en que ni siquiera tenemos idea cuánta gente nos está oyendo. Sé que la programación del lunes y martes, que fue repetida el miércoles y jueves, el lunes y martes, nos enteramos que había muchísima cantidad de hermanos oyendo el programa. Sí. Así que sabemos que si lo volvieron a oír ayer, ¿no es cierto? Martes, claro, lo volvieron a oír, qué bueno, porque eso reafirma, amados hermanos, que lo que estamos compartiendo no es una idea nuestra, no es una óptica de la óptica nuestra, no es una visión nuestra. Esto es lo que está escrito y nos hemos esforzado en plantear la pureza de la Escritura, aunque en este tiempo que estamos viviendo, en donde hay una irreverencia tan grande, hermano, y todo este conflicto es porque el hombre nunca se ha acordado del Señor. No. El hombre no ha considerado a Dios. El hombre lo ha sacado de su estilo de vida, por decirlo así. Y el hombre ha querido amoldar un Dios a su propio concepto. Lo vemos en las religiones, por ejemplo. Lo vemos en las denominaciones. Cada religión, cada movimiento religioso, ¿no es cierto?, pseudo cristiano, lo puedo decir así, han asimilado a un Dios a sus propias costumbres, ¿ya? Porque hablamos de un Dios puro, hablamos de un Dios lleno de amor, pero también lleno de ira, porque entiendo que si no hay amor, no hay ira, y si no hay ira, no hay amor. ¿Por qué se aira Dios? Dios se aira por la injusticia del hombre. Porque los hombres, según el libro de los Romanos, por ejemplo, el capítulo 1, declara de que el hombre detiene la justicia de Dios a través de su injusticia. Y eso ha provocado que la ira sea revelado desde los cielos. Porque el hombre trata de detener la justicia, es decir, la voluntad perfecta de Dios, con la injusticia, es decir, con los planteamientos humanistas del hombre que no consideran los valores que Dios ha estipulado a la luz de su palabra. Y usando su nombre. Exactamente. ¿Te das cuenta? Cualquier persona común y corriente se enfada, ¿no es cierto?, cuando alguien habla mal de uno, de su nombre. Exactamente. Imagínense Dios cómo debe estar. Entonces, claro, por supuesto, ¿no es cierto?
Entonces, no puede haber ira si no hay amor. Mm. Dios es amor y Dios se aira por esa causa, por la injusticia de los hombres. Entonces, el hombre ha pretendido sacar a Jesucristo de su vida y hacerse un Dios conforme a sus propios razonamientos y a sus propios apetitos. Claro. ¿Ya? Entonces, ellos quieren tener un Dios que les acepte todo, ¿no es cierto? ¿Cierto? Toda la irreverencia. Yo ahora venía en el tren y venían algunas mujeres con ese pañuelo verde, ¿no es cierto? Sí, ahí, En los donde dice colores. libre aborto. Libre. ¿Ya? Entonces, de repente me dan ganas de preguntarle a esas mujeres si a ella le habría gustado que se le asesinara al hijo que tienen. Porque muchas de ellas tienen hijos Sí, bueno. o hijas, Sí, ¿no es claro, cierto? Porque el aborto es eso, es asesinar a una criatura inocente, Mm. ¿no es cierto? Cierto. Eso es el aborto. Entonces ahora quieren aborto libre. ¿Ah? Aborto ahora ya, dicen. Claro. En otras palabras, lo que están diciendo, asesinato ahora ya. Eso es. Sí, bueno. Y lo van a lograrlo. Entonces, claro, porque uno de los mandamientos dice, no matarás. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso el mundo hoy día, el mundo, lo conversaba con Teresa, con mi esposo hoy día, no hay nada bueno en este mundo. No. Pues. Nosotros analizamos todos los estamentos que se rige este mundo, consideramos, por ejemplo, el sistema político, el sistema económico, el sistema educacional, el sistema de salud. O sea, no hay nada que uno pueda considerar que esto está más o menos, o que tiene alguna esperanza de arreglarse. Claro, no. No hay nada. Vemos el clima, no hay nada, hermano. Este mundo está todo vuelto, perdónenme el término, que no es tan pedagógico, pero me lo entienden, el mundo está patas para arriba. Exacto. El mundo está dado vuelta. Y nosotros lo conversábamos ahora con Keno, antes de empezar el programa, que no lo vamos a cambiar porque esto es irreversible. Exacto. ¿No es cierto? La conducta... Miramos todos los elementos que empujan a la conducta irracional de la gente. Entonces miramos el narcotráfico, ¿no es cierto? Miramos, ¿no es cierto?, el abuso, ¿no es cierto?, de la sociedad, la desigualdad que hay, ¿no es cierto? Exacto. Miramos el nivel educacional, que para uno es bueno y para otro es malo. Hay muchos estamentos en esta sociedad en donde puede empujar, amado hermano, a que la gente se rebele como le llaman, ¿cómo se le llama? El estallido social, que se le dicen ahora, ¿no? Podemos, un sinnúmero de estamentos, nombrarlos, ¿verdad? Pero nosotros miramos la conducta de la persona y cada día es más airada, Sí. más llena de odio, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque por eso decía, llegó el coronavirus a todo el mundo. Y el mundo, en vez de volverse a Dios, el mundo, en vez de pedir misericordia al Todopoderoso, se revela aún mucho más. Y tú lo decías, hay muchos que hacen un chiste de todo. Claro. ¿Ya? Uno veía la televisión anoche, yo veía la tele como los grandes personajes del mundo se reían por la forma de saludos que tenían ellos. Ya. Se saludaban con los pies, con los codos, y yo decía, mira, la ignorancia grande que hay ahí, porque no saben en breve tiempo como si se van a estar saludándose así. Sí. Porque se reían carcajadamente. Yo miraba un reportaje de unos científicos a nivel internacional, lo veíamos ayer con Teresa, inclusive se dio ese reportaje en el Canal 11 de Chilevisión, creo que fue el lunes. Y el reportaje anunciaba del derretimiento de los glaciares, ¿ya? Y el nivel del mar ha subido tanto que el país más afectado que va a haber, hermano, es nuestro país, porque van a desaparecer ciudades costeras. O sea, el nivel del mar va a subir a tal grado en que van a desaparecer ciudades costeras enteras, ¿ya? Entonces, la gente, o sea, la Escritura dice claramente que no hay peor ciego que aquel que teniendo vista no quiera ver. No quiera ver. Ese es el peor de los ciegos de todos, que teniendo vista, ¿no es cierto?, no quiera ver. Hoy día, eso lo dijo el Señor, se lo dijo a Nicodemo, ¿te recuerdas tú? Cuando lo fue a verlo. Exactamente. Entonces, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Entonces, uno mira esto y la gente uno espera que la gente recapacite
en su conducta. Por supuesto. Y no es No, así. todo lo contrario. Es todo lo contrario. Como que se asombra uno también, ¿ah? Sí, ¿no es cierto? Sí, Claro, sí, porque queda mal. uno ve una conducta irracional en la gente. Claro. ¿Ya? Lo mismo que ha provocado las drogas en la gente, en los jóvenes. La gente se ríe, por ejemplo, de las películas de los zombies. Claro. Hoy día los drogadictos son como zombies. Exacto. ¿Ah? Sí, pues. Porque el tipo actúa sin darse cuenta, irracionalmente, sin sus cabales, sin sus sentidos. Actúa por instinto, igual que un animal. Entonces, los zombies hoy día los tenemos, mi hermano. Claro. ¿Ah? Y se mueven en varias ciudades, mi hermano. Sí. Es terrible, mi hermano. Sí. Mirábamos a este hombre que asesinó a su hijo De 11 años. de 11 años. ¿Ah? No sé. Otro en Colina apuñaló a su mujer y a su hijita de 3 años. Ah, claro. Entonces, uno mira eso y dice, pucha, ¿qué pasa en la gente? ¿Qué está sucediendo en la mente de la gente? Entonces Teresa hoy día me decía, ¿sabes, Waldo? Me decía, es que tú, ¿cuántas veces lo has enseñado? Me decía, nosotros estamos viviendo en medio de una generación perversa y maligna. Perversa y maligna. Sí, pues. Por eso es irreversible la conducta de los seres humanos. Va a ir siempre de mal en peor. Oye, largo el preámbulo. Estoy con Eugenio Arias. Eugenio Escaliona no pudo estar anoche. Claro, no puedo estar. Ya. Bueno, como siempre, un saludo, ¿no es cierto?, a los hermanos que están poniendo atención como se debe tener cuando se toca estos temas tan apasionados, ¿no es cierto?, de la escritura, porque es grato cuando uno oye palabra de Dios, ¿no es cierto?, un alimento muy apetitivo, ¿no es cierto?, a nuestro paladar. Y eso es lo que la iglesia siempre ansia, ¿no es cierto?, palabra verdadera y justa, de que no se le agregue ni se le quite lo que está escrito en este hermoso libro. Bueno, la iglesia, la misión es dar la correcta interpretación, porque sabemos que el libro también está manoseado, ¿no es cierto?, Sí. como pudimos decirlo, y esa es la misión de la iglesia, como los hermanos de Berea, ¿no es cierto? Todo lo que ellos oían iban directo después a la escritura, y ahí ellos, el espíritu, por supuesto, está todo aquí en medio de todo, da luz, ¿no es cierto? Y afirma que lo que estaba diciendo en ese momento el hermano Pablo cuando estuvo era verídico, ¿no es cierto? Era verídico y verdadero lo que estaba en ese momento el hermano predicando en ese templo judío, ¿no es cierto? No olvidemos que por ahí empezó todo, ¿no es cierto? Por los judíos. Bueno, un saludo grande a los hermanos y a hermanas que nos siguen sintonizando a través de esta tierra, pues, hermano, esta tierra que es la única que tenemos, y vaya que está bien en la UCI, como decimos nosotros, Sí. grave, ¿no es cierto? Está grave la Está situación. grave la situación. Por eso es grato que la iglesia se reúna, donde toma estas palabras que son llenas de energía, ¿no es cierto?, al espíritu, para que continuemos a pesar de que todo se nos viene encima de una forma de decirlo, ¿no es cierto? Y veíamos los ejemplos también de nuestro hermano a través de los siglos, como la iglesia ha avanzado, ¿no es cierto? Nada ha sido fácil, y la iglesia siempre ha salido airosa, y al final va a salir airosa, pues es el gran mandamiento que tiene la iglesia, ¿no es cierto? Por eso sigamos en esto, y para que nos lo encontremos al final de la meta y nos saludemos realmente como hermanos, ¿no es cierto? Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo al medio de nosotros. Gracias, Lo Jesús. más extraordinario que nos pudo haber pasado, ¿no es cierto? Han nacido con ese sello, que la iglesia solamente es la que le puede entender este maravilloso amor hacia unos seres como nosotros, quizás insignificantes, pero a la vez no somos insignificantes, porque vamos a ser administradores de todo esto, lo que hay de esta creación, y eso ya no sube de rango. Bueno, esa es mi salud, y amén, pues, hermano, amén. En Jesucristo hemos recibido la dignidad
que en algún momento el hombre por su desobediencia la perdió, La perdió. la desestimó, Claro. ¿no es cierto? Por haberle dado apetito a la carne. Claro. Mira, tú decías algo bien claro. A pesar de todo lo que está sucediendo, hoy día la iglesia lo que necesita es una mayor instrucción, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda esta situación a lo que se dice ser iglesia lo envuelve. Claro. ¿Y cuándo la envuelve? Cuando a una persona le falta instrucción, Claro. ¿no es cierto? ¿Qué? Sí. O sea que la iglesia tiene que pasar a otro rango. La iglesia tiene que estar en otro, a ver, podría sonar medio raro lo Sí, que voy a pues, decir, sí, ¿no es cierto? La iglesia está en otra dimensión, Claro. por eso digo, puede sonar raro que lo digo, pero es que la iglesia debe caminar. Yo anoche... Claro. anoche Disculpe, no debe estancarse. No, esto pues, mi continúa. La iglesia, yo anoche compartía con la iglesia en Puente Alto la inmensa gratitud que debemos tener nosotros, el sabernos ahora que somos un linaje escogido, Claro. que somos hijos de Dios, porque nosotros no nacimos sabiendo que éramos hijos de Dios. Exacto. Nadie nació sabiendo que era hijo de Dios. Nadie nació siendo hijo de Dios. Nadie. Nadie. ¿Ya? O sea, aquí hay algo tan extraordinario, y se lo planteaba de esa manera a mi hermano anoche, que estuvo muy linda la enseñanza anoche allá en Puente Alto. Los hermanos que estuvieron allá, la hermana, saben que estoy diciendo verdad. Y a pesar de todo esto, mi hermano, de lo que estamos viviendo en la humanidad, recordemos que esto simplemente va a ser principio de dolores. Sí. Mira, voy a leer algo que está en Romanos, pero antes quiero ver la escala que hay con respecto a todo esto, todos los procesos que se van a vivir de ahora en adelante. Voy a leer Mateo 24 antes, ¿ya? Mira, el otro día lo estuvimos leyendo un poco, Sí, ¿cierto? clarito. El verso 7. Lee el verso 7, Mateo. Eugenio, por favor. Claro. Mateo capítulo 24, verso 7. Y aquí vamos a ver, yo lo pongo como algo cronológico, ¿ya? Ya, ¿Qué es claro. lo que sucede? Mira, Es un orden. claro, mira, ponlo. 7 dice, porque se levantarán nación contra nación. Ya, eso ya lo vivimos, ¿no es cierto? Las guerras mundiales. Las guerras mundiales, 2 guerras mundiales. Tremendo. Y se estima que puede provocar todo esto una tercera guerra mundial. Pienso ¿no que es cierto? Sí, Yo mirábamos esto del coronavirus, cómo las bolsas han caído, mi hermano. sí, está en rojo. Todo. O sea, Sí. es algo sorprendente. Sí, pues. Cómo el precio del dólar se fue, pero a las nubes, mi hermano. Acá se Cómo lo- el precio del petróleo cayó, mi hermano. Claro. de una Empobreciendo más. Exactamente. Es decir, aquí hay una hecatombe. Aquí no es solamente una cuestión de salud. Aquí hay un conflicto económico. La pandemia del coronavirus no es solamente una pandemia que afectará la salud de la gente, sino que afectará a los gobiernos y sus economías, mi hermano. Y ahí O sea, aquí va a provocarse una recesión. No, se entiende. ¿me entiendes? O sea, Sí. aquí muchos países, nosotros, con esta Chile. cosa de toda esta explosión que hubo, Chile retrocedió como 10 años, mi hermano. ¿Ah? Y Bastante. quizás más, Claro. ¿ya? Quizás más, Mm. porque los destrozos, mi hermano, de cada noche, ¿no es cierto? Pero esto del coronavirus, que es una pandemia, hermano amado, no solamente, como digo, va a afectar en la salud de las personas, sino que esto va a afectar económicamente. Claro. Va a haber hambruna. A eso. Y aquí está declarado. Bueno, tú leías, porque se Sí. levantará nación contra nación. Ya lo hemos vivido. Claro. Luego, Y reino contra reino. y aquí se estima que la tercera guerra mundial será con respecto a esto, al reino de reinos. ¿De qué reinos? Del reino de la luz con el reino de las tinieblas. Es decir, el reino de las tinieblas va a querer prevalecer contra el reino del evangelio. Yo miraba y observaba algunos documentales de lo que ocurre, por ejemplo, en Rusia con la iglesia, ¿ya? La iglesia aparentemente está funcionando, pero está siendo restringida. Los que predican la pureza de la palabra son hermanos pastores que están siendo encarcelados. En China, la iglesia también está controlada, ¿ya? Hay una iglesia que la reconoce el Estado comunista chino,
¿no es cierto? Y hay otra iglesia, la que ha guardado la pureza de la palabra, que el Estado chino comunista no la reconoce. Y esa iglesia es perseguida y es asesinada, sus líderes. Lo vemos en Corea del Norte. Es decir, en este tiempo... Es que yo he visto siempre que la iglesia de nuestro Señor, gracias a Dios estamos incluidos, siempre hago la verdad, ¿no es cierto? Siempre. En la misión. Correcto, no hay otra. Entonces no hay, puedo decir yo, no hay gobierno en el mundo que la acepte. No, pues mi hermano, porque la desnuda el gobierno que hay. Exacto, la evidencia de la pureza de la palabra desnuda toda la Claro. conducta de todos los hombres, religiosos y no religiosos. Entonces siempre ha sido enemiga declarada. Evidentemente. Y- Por eso quiero leer algo ahí Ya. en Romanos, mira. Pero primero terminemos de leer esto. Entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino, ¿no es cierto? Y habrá Y habrá pestes, lo que está viendo, lo que está ocurriendo ahora, porque esto al mundo entero lo tiene amedrentado. Sí, El mundo entero está totalmente asustado. claro. Miraba yo las noticias y en Italia, ¿no es cierto? Las ciudades están vacías, ¿ya? Y ahí muestran algo nomás, sí, las noticias, ¿no es cierto? Sí, Porque ahí uno tiene que ver que también la gente sale en la calle Sí. a buscar los alimentos. pero está todo restringido. Claro, todo restringido. Sí, Lo único que en Italia se puede abrir son algunos supermercados y las farmacias. claro. Pero todos los demás, restaurantes y todo, está todo cerrado. O sea, el mundo está amedrentado por lo que está pasando. Claro. Porque el Señor Jesús lo dijo, que después de este reino contra el reino habrá pestes. Y luego, Y hambres. hambres. Y terremotos en diferentes lugares. Imagínate, va a haber hambre. Porque aquí, mi hermano, como está todo contaminado, como hay sequía, o como en otros lugares hay inundaciones y las cosechas se inundan, Sí. acá en nuestro país ya la tierra no está produciendo porque No. llevamos 10 años de sequía. Y ya dijeron O que sea, va este invierno también va a ser seco ya. ¿Te das cuenta? Entonces hay una baja producción de alimentos. Claro. ¿Ya? Ahora, para producir, por ejemplo, los pollos, por ejemplo, tú sabes que en 3 meses crece un pollo Por supuesto. a través de puras hormonas. Sí, sí, sí. A los vacunos los alimentan con hormonas, ¿no es cierto? Los chanchos. Todo es un crecimiento artificial, lleno de hormonas, y eso estamos ingiriendo todos. Claro. Y de allí vienen los cánceres, Sí. vienen todas las enfermedades, mi hermano, los tumores, todo, porque estamos consumiendo alimento contaminado. Mm. Si no fuera por la oración que los cristianos hacemos antes de servirnos algún alimento, estaríamos comiendo puro veneno, mi hermano. Y yo sé que la oración santifica los alimentos, Sí, el Señor los lo purifica. hace. Evidentemente que el Señor lo hace, Claro. ¿verdad? Entonces, después de estas pestes, dice que vendrá hambre y después terremotos en diferentes lugares. El verso 8 es interesante. Y dice, Y todo esto será principio de dolores. todo esto va a ser principio de dolores. Tremendo, Si hoy día, imagínate cómo está todo afectado, ¿no es cierto? claro. ¿Cómo va a ser cuando venga la ira de Dios sobre esta tierra? Como que no es, por lo menos mi imaginación, como que no puede hacerme ¿cómo se llama? Un paisaje de aquello, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque lo que está aconteciendo ahora sobresale lo que yo pensaba, porque por ejemplo lo que pasó aquí en Chile con lo que pasó aquí con el levantamiento popular, o con el estallido social, El estallido, ¿ya? yo sabía que algo iba a pasar porque venía todo en rojo, venía todo en baja. Entonces tenía que haber algo, pero nunca pensé que iba a ser así tal como ha sido, porque tú ya está. Sí. Entonces salió de mi mente algo tan, Y detrás de esto vienen otras cosas más. por eso, más fuerte. Yo fíjate que a principios del año 2019, yo se lo anuncié a la iglesia, de que a este mundo venía una infección demoníaca. ¿Te recuerdas que lo dije? Sí. ¿Ya? Fue a principio del año recién pasado. Y hoy día vemos todo esto. Claro. O sea, aquí, hermano, todo lo que está afectando a esta sociedad es porque Dios ha manifestado ira. Sí. Es una ira de Dios. ¿Y por qué Dios ha manifestado esta ira? Porque el hombre con injusticia quiere detener la verdad. ¿Ya? Hablábamos de China, hablábamos de Rusia, de Corea del Norte,
Y estos hombres, con su injusticia, han detenido la verdad de Dios. Ellos van a tener una mala consecuencia. Sí, por supuesto. ¿Ya? Recordemos que este virus vino de China, ¿ya? Y en China tú sabes que la información no es fidedigna. No. ¿Ah? Se encierra, se esconden muchas cosas, ¿no es cierto? Sí, Un día lo decíamos, esto del coronavirus, se filtró una información en donde ya habían muerto más de 135.000 chinos. Sí, sí, es verdad. ¿Ya? Hay de mucho muerto. Claro. Entonces, hay informaciones que no son verdaderas. No. Tú sabes que la información es manipulada. Es que ¿ya? ningún país da una información verdadera. No, pues mi hermano, nosotros lo que oímos por la televisión, acaso un 5% es verdad, lo demás Claro. todo es mentira, Todo mentira. ¿no es cierto? Cierto. Entonces nosotros tenemos que informarnos de otra manera. Claro. ¿Ya? Mira, vamos a leer algo que está en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, verso 18. ¿Ya? Y de allí, para enriquecer esto que estamos hablando. 1:18, Romanos, lentamente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Qué tremendo. Mira, porque manifiesta es, esta versión dice así, Más antigua, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo. ¿De qué cielo? del tercer cielo. De la habitación de Dios. Claro. ¿Ya? O sea, esto que está pasando en este planeta, Dios no lo desconoce. Dios sabe lo que está sucediendo acá. ¿Ah? Porque Él está involucrado con la iglesia. El Señor está en nosotros. Amén. Y Él está observando todo lo que está sucediendo por los ojos de la iglesia. ¿Se entiende lo que digo? Claro, sí. ¿Ya? Entonces, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Claro. O sea, la verdad de Dios hoy día está siendo detenida por la injusticia de los hombres. O sea, tú lo dijiste delante, religiosos y no religiosos. Cuando la verdad de la palabra es publicada, es notificada, entonces evidentemente que la iglesia va a ser odiada por mi hermano. Sí, pues. Porque pone en evidencia la conducta de estos individuos. Claro. Entonces por eso vemos, por ejemplo, como te decía, Rusia, que la iglesia está muy restringida. Y la iglesia que funciona está controlada por el Estado. Lo mismo que funciona en China. La iglesia cristiana, entre comillas, porque ellos han tenido que transar verdades para que los dejen funcionar con el gobierno comunista chino, ¿no es cierto? Esa iglesia, entre comillas, ¿no es cierto?, funciona bajo la cautela y la dirección del Estado comunista chino. ¿Ya? ¿Para qué decir Corea del Norte? No existe. Y lo que existe de iglesia existe en una forma subterránea, en una forma anónima, ¿no es cierto? En donde los hermanos se reúnen. Fíjate que pensaba en esto, a pesar de lo que estoy diciendo, pensaba, para ser cristiano en esos países, mi hermano, hay que estar bien convertido. Hay que ser valiente. Hay que ser verdaderamente hijo de Dios, porque ahí hay que dar la vida por el testimonio de Yeshua, mi hermano. O sea, sí, o sea, entonces los países que tienen conocimiento de la verdad y no hacen lo que tienen que hacer son más culpables que aquellos que son hijos del diablo directamente. Evidentemente, pues mi hermano. Por ejemplo, claro, no es por ir tan pesado, pero Israel, por ejemplo, aquel que es cristiano no es bien... Sí, porque pone en evidencia la conducta de ellos. Claro, ¿no? Pero también nosotros no podemos ignorar que ahí hay un misterio. Exactamente. Es un misterio exclusivamente que tiene el Señor con esa nación. Claro. ¿Ya? Sí, pues no, sí está claro. Pero yo me refería a porque en estos momentos Israel está en contra de Cristo, ¿no es cierto? Más que en contra, ellos lo rechazaron. Lo rechazaron. ¿Ya? Bueno. Ellos no lo consideraron. Hasta el día ¿Ya? de hoy. Claro. Y hoy día una parte de Israel. Que hay iglesia en Israel. Porque en Israel hay iglesia del Señor. ¿no es cierto? Claro. En Israel hay iglesia de Cristo, bueno, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahora el primer ministro, aún siendo que pertenece al judaísmo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, él agradece a la iglesia evangélica por las oraciones que se hacen en favor de Israel. Él lo dijo en unas declaraciones hace un par de meses atrás, que el mejor aliado que ellos tienen en el mundo es la iglesia cristiana. El mejor aliado.
Lo dijo el primer ministro israelí. Entonces, nosotros no podemos ignorar esto, ¿ah? Y esto que no se nos olvide jamás, que Dios endureció en parte a Israel para que nosotros pudiésemos entrar. Sí. Eso no se nos olvide. No. Es un trato que Dios tiene solamente con Israel. Claro. Pero resulta que hay naciones, aparte de Israel, naciones que han conocido la verdad, Sí, ¿no es cierto? Como los norteamericanos, por ejemplo, y la han rechazado, ¿no es cierto? La han detenido de alguna manera con su propia injusticia, con su propia impiedad, porque los norteamericanos fueron hombres que importaron predicadores por el mundo entero, misioneros, hermano, que llevaron la pureza de la palabra. Eso no podemos negarlo hasta cierto tiempo, pero de un tiempo atrás los norteamericanos han sido los importadores de más falsos profetas que existen, hermano, en el mundo entero. Claro. Y esto han propagado, ¿no es cierto?, una doctrina que no es conforme a la Escritura. Entonces, por eso vemos que hay juicio de Dios también, mi hermano. Sí, pues. O sea, aquí no hay nadie que se escape. No. Nadie, absolutamente nadie, amado hermano. Ni aún Israel se va a escapar. No. ¿Ya? Porque Israel, no, el Señor no la dejará de castigar. Mira, Claro, voy a leer eso para que lo entendamos. Está en el libro de Jeremías, en el capítulo 30. ¿Ya? Esto ya lo he compartido Sí, muchas veces. Usted debe acordarse. Jeremías, capítulo 30, hay algo extraordinario de lo cual dice el Señor. ¿Uno? No, vamos a leer, mira. No, es que del verso 1 habla acerca del retorno de Israel y promesa ya cumplida. Claro. Profecía que ya está cumplida. ¿Ya? Entonces el verso 9 dice, el verso 10 mejor, para no hacerlo tan largo. Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí yo soy el que te salvó, Que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo. Y no habrá quien le espante. está hablando acerca del establecimiento del Estado judío, ¿no es cierto? Del Claro. Estado de Israel, como nación libre y soberana desde el año 1948. Ya, sigue. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Qué castigo, ¿ah? Qué castigo. Porque los israelitas, los judíos, cuando fueron esparcidos por el Señor, en cada nación fueron perseguidos. Claro. ¿Ya? Cierto. Recordemos en la península ibérica, mi hermano, cuando surge la famosa Santa Inquisición. La Santa Inquisición era solamente eliminar a los migrantes israelitas que estaban ahí en la península ibérica. Y de ahí que ellos tuvieron que escapar para diferentes naciones, mi hermano. Sí. Los sefardíes, ¿ya? Entendamos eso. Sí. Entonces, hermano amado, Aquí en Latinoamérica hay muchos descendientes de ellos. exactamente, Sí. en todos los países, Mm. mi hermano. Nativos aquí. Entonces, aquí hay una ira de Dios que está reservada sobre todas las naciones que persiguieron a Israel. Todas las naciones lo persiguieron, ¿no es cierto? Sí. Aún este mismo hombre, Adolfo Hitler, que quiso exterminar al pueblo judío, el famoso holocausto, ¿no es cierto? Sí. En donde asesinó a más de 6 millones de israelitas, ¿no es cierto? Él quería exterminar al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero ¿quién puede exterminar el pueblo de Israel si es el pueblo de Dios, mi amado hermano? ¿Te das cuenta? Ya, pero no quería desviarme, pero quiero dejar claro esto. Ya. El 11 estamos. Sí, Porque sí. yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones en las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Mira, a ti no te destruiré, pero sí que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Te das cuenta? O sea, Dios no va a destruir a la nación de Israel, pero sí las demás naciones. Claro. Y el Señor lo castigará con justicia, ¿ya? Aunque ellos hicieron prevalecer su propia justicia, ¿ya? El mismo libro de los Romanos lo dice. Leamos Romanos. Esto quiero que quede claro, establecido en los hermanos, para que nadie venga a decirnos que estamos hablando contra Israel. Yo no hablo contra Israel, No, pues. de ninguna manera. Solamente estoy estableciendo Es que, y declarando lo que está escrito con es que respecto a esta se debe nación. entender que Israel significa los que luchan
Dios, ¿no es cierto? los que luchan junto a Dios. Que luchan junto a Dios. Entonces Correcto. uno no se puede ir en contra de eso. No, pues mi hermano, es posible. Es imposible. Pero aún así, por eso tú, cuando hiciste mención, aún Israel no dejará de recibir castigo. ¿Ya? Claro. Porque, No, porque ahí hay... ¿por qué también causa? Mira, esa causa está en el capítulo 10 del libro de los Romanos. 10 romanos. ¿Qué dice? Hermanos, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Claro. Siga. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la verdad, La suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. tenlo ahí. Cuando dice el hermano Pablo, porque yo doy testimonio, verso 2, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a revelación, Claro, la ciencia. no conforme a ciencia, no Claro. conforme al conocimiento, revelado por el Espíritu del Santo. Exacto. Ellos tienen celo de Dios, sí, mi hermano, Por supuesto. ¿ya? Pero no es conforme a ciencia. ¿Por qué razón? Porque ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios, mi hermano? Jesús. Yeshua, Jesús. La justicia de Dios vino a ellos, mi hermano. Y ellos la ignoraron, no la estimaron. Entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por esa causa, Dios no los dejará sin castigo. ¿Te das cuenta? Claro. A todos aquellos que han, hermano, establecer su justicia propia, ignorando la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es la revelación del Evangelio del Reino. Exacto. ¿Se entiende, Sí, verdad? está claro, Es muy claro, mi Está hermano. claro, sí. Entonces, ahora, esto que leemos en Romanos, en el capítulo 2, mi hermano, perdón, en el capítulo 1, verso 18, ya esto está generalizado. Ya esto no va específicamente a una nación determinada, sino que esto va determinado a todos los hombres. Y cuando decimos hombre, decimos mujer Por también. supuesto. Por eso dice el verso 18, porque manifiestes la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No dice de los varones, porque los varones son los que componemos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿No Claro. es cierto? Los hombres son la creación, mi Claro. hermano, que se han rebelado injustamente contra la justicia de Dios a causa de su impiedad, Ahí está cargando las dos simientes. evidentemente. Entonces dice, porque manifiestes la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Si tú lees el capítulo 5 del libro de Efesios, el verso 5, 6 aproximadamente, ¿ya? 5, 6. Sea bendito, sí. Dice, nadie os engañe. No, 5, 6, 5, 5, por favor. 5, 5. Sí, Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. lee el ¿Está bien 6. ahí Cristo y de Dios? Como que nombra... Ya, siga leyendo, hermano. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ya, aquí hay que hacer algunas rectificaciones. Rebelión, dice. Ya. Dice, porque el verso 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es servidor de ídolos, ¿ya? ¿Así dice ahí? Claro, que es servidor de ídolos, es decir, sirven a sus propias ideologías, Claro. ¿ya? Que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino del Mesías y de Dios. Ahí está diferente aquí. Bendito sea Dios. ¿Ya, mi hermano? Nadie os engañe con palabras vanas. Claro. Aquí Pablo le está advirtiendo a la iglesia de los Efesios, a los hermanos de Éfeso. Le está diciendo, nadie os engañe con palabras sin fundamento. La palabra vana viene de vanidad y la palabra vanidad significa carencia de fundamento. ¿Ya? Eso significa vanidad o vana. Mentirosas. Exactamente, carente de fundamento. Si no hay fundamento es porque es una mentira. ¿Verdad que sí? Se destruye. Y el fundamento es Cristo, Cristo, claro. el Mesías, Yeshua. ¿Ya? Nadie os engañe con palabras vanas. Y aquí él declara, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de rebelión. Claro. Está hablando de los hijos de rebelión. La iglesia no somos hijos de rebelión. Nosotros somos hijos
de obediencia. Porque un día, en un momento determinado, el Espíritu del Santo nos convenció, ¿no es cierto? En esa presencia de Dios. Léelo, está escrito. Eso está escrito. Así ¿Dónde dice. está escrito? Así dice. Lea Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. ¿Ya? Nos convenció. Bendito sea el nombre del Señor. Lo dice Juan, de convencer. Pero Pedro dice algo extraordinario. Pero uno, Primera carta de Pedro, sí, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. ¿Qué dice? uno Mira, dice, según la presciencia, capítulo 1, verso 2. dice, elegido según la presciencia de Dios. Elegidos, ¿Sí? según la presciencia, es decir, conocimiento anticipado de Dios, Padre en Dios. santificación del Espíritu, por la santificación del Espíritu, dice la versión antigua. para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea Dios, elegidos según la presciencia de Dios Padre, por la santificación del Espíritu. ¿Ya? Claro. Es decir, ¿qué provocó el Espíritu del Mesías que nos apartó? Esa es la santificación. Lo voy a leer esta otra versión, mi hermano. Bendito sea Jesucristo. Dice, ¿No despertó? sí, pero mira, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahí está bien. Está bien. El Espíritu entró en nosotros. Por supuesto. El Espíritu de Dios, Claro. y nos apartó. Al apartarnos, nos convenció, como dice Juan capítulo 16. Nos sacó del mundo, como dice. Exactamente. Nos convenció de pecado, de juicio y de justicia. Y ahí nosotros nos dimos cuenta cuando empezamos a alejarlo de las amistades. Evidentemente. Entonces, la influencia que tuvo Dios sobre nuestra vida, hermano, Fuerte. fue con dos fundamentos que están en nuestros corazones. ¿Para qué dice? Para obedecer, primero que nada para obedecer. Si alguien no me convence, yo no le voy a obedecer. ¿No es cierto? Tiene que convencerme para yo poder obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua HaMashiach. Gracia y paz sean multiplicadas. Multiplicada. Bendito sea Dios, mi hermano. Es decir, la gracia y la paz. Sabemos que es lo que es la gracia, Claro. ¿no es cierto? La gracia es el poder perdonador y misericordioso del Eterno que nos habilitó para andar en su justicia. Eso es la gracia. Capacita. Y eso se multiplicará en nosotros. Claro, así es. Y la paz también se multiplicará en nosotros. Entonces, cuando Efesios dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de rebelión. Sea bendito el nombre de Jesucristo. ¿Ya? Vamos a leer el capítulo 3 de Colosenses. Colosenses. Versos 5 y 6. 3, 5 y 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí aparece nuevamente la palabra idolatría. Claro. La palabra idolatría tiene que ver con la idea que el hombre tiene en su cabeza, Y hoy en día su hay- mente. Hoy día hay mucho. Y hoy día esto está plagado. Está plagado. Por eso Teresa me decía, mira, estamos viviendo en una generación perversa y maligna. Claro. ¿Y por qué perversa y maligna? Porque esta generación se deja guiar por su idolatría, por su idea, Sí, sí. por sus ídolos, por sus ideologías. Exacto. ¿Ya? Y eso prevalece más que la voluntad perfecta de Dios. Claro. Por eso cuando tú lees, mira, lo voy a leer aquí, dice mortificar o amortiguar, dice la versión antigua, pues vuestros miembros que están sobre la tierra, este cuerpo, ¿ya? Bendito sea Dios. Dice fornicación, inmundicia, dice pasiones desordenadas, malas concupiscencias y avaricia, que es idolatría, es lo que está en la mente de la gente. Claro. Todo esto que acabamos de leer actúa en el espíritu de cada individuo, ¿ya? Claro, eso es lo que tienen el espíritu. Está allí. El verso 6 dice, Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. también hay que rectificarlo, porque la versión más antigua dice, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre
los hijos de rebelión. ¿Te das cuenta? Es decir, esta ira de Dios no viene sobre la iglesia, porque la iglesia no somos hijos de rebelión. ¿Quiénes son los hijos de rebelión? El mundo, que se deja guiar por su idolatría, por sus ideologías, por sus ideas. ¿Te das cuenta? Tienen otro Dios. Evidentemente. Entonces, esto confirma lo que decíamos en un principio. El hombre detiene con injusticia la verdad de Dios, porque esa verdad de Dios lo pone en evidencia al hombre, Claro. su conducta, su forma de ser. Entonces no le conviene ese Dios. No, pues. Ellos le conviene un Dios religioso, un Dios que se amolde a toda la concupiscencia que tiene el hombre. ¿No es cierto? La concupiscencia tiene que ver con malos deseos, ¿ya? Entonces ese Dios lo van acomodando y lo acomodan muchos evangélicos, católicos, mormones, testigos de Jehová, todo lo que pueda ser religión lo acomoda a su idea, a su idolatría. Ese Dios no tiene ningún valor, mi hermano. No. Porque es un hombre es un Dios que el hombre acomodó a su propia idolatría, a su propia filosofía o ideología. Está en problema esa versión. Entonces, la ira de Dios se revela contra todo aquello. Por eso estamos viviendo este tiempo que es principio de dolores. Vamos a vivir quizás momentos más amargos todavía, amado hermano, Sí, ¿ya? Sí. De mayor preocupación. claro que sí. Pero la iglesia debe estar confiada en el Eterno. Sí, pues. Si nos mantenemos fieles y leales, Mm. lo que tú decías, conviene que la iglesia se reúna, Sí. se congregue, para que pueda recibir esta instrucción escritural, mi hermano. Claro, porque ¿Ya? necesitamos. Sí, pues mi hermano. Necesitamos. Si yo no tengo instrucciones, es como cuando vamos a una ciudad, siempre con Teresa compramos un plano de la ciudad, del Claro. pueblo. Buena ¿Ya? idea. Entonces, para ver por qué camino debemos andar, Claro. debemos instruirnos. Pues si vamos, nos vamos a perder, no vamos a saber dónde vamos. ¿No es cierto? Yo lo que hago es compro un diario de la zona, Ya. para no andar en la parte media malula. Ya, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor este domingo. ¿Dónde Este estamos? domingo lo reunimos en un Veneta 681. Esto queda en la avenida Recoleta, en la altura 3500, línea 2, estación dorsal. A paso, todo queda a mano. Claro, esto es a las 10 de la mañana. Exactamente. Urmeneta 681, Recoleta, justo en el 3500 hacia el poniente, hacia la costa, para que los hermanos Claro. vean. Antes de Urmeneta hay una feria que se pone allí. Ah, sí, sí, sí. Hay que cruzar esa feria, ¿no es cierto? Y se encuentra con la calle Urmeneta y ahí está en el 681, nos reunimos Fácil a las de 10 de la llegar. mañana. Muy fácil de llegar y allí estamos antes nosotros porque estamos orando. Hay hermanos que llegan mucho antes para que oremos juntos. Querido Padre Dios, queremos agradecer este tiempo que usted nos ha dado. Solo queremos adorar, glorificar, exaltar su santo nombre, levantar su palabra como estandarte, como pendón, Señor, para que los hombres, Señor, puedan aprender la justicia del Eterno. Pero sé, Señor, y no podemos engañarnos, que solamente esto será fructífero en donde hay simiente suya. Donde no hay simiente suya, jamás esto producirá fruto. Padre, encomendamos a nuestros hermanos a buscar esta verdad eterna. Gracias damos, Dios, por todo lo que usted nos ha entregado. Lo glorificamos y lo exaltamos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero que nos entiendan, amados hermanos, si algunos días no podemos estar acá, se debe a la contingencia que está viviendo nuestro país. Vamos siempre a hacer un esfuerzo para poder estar junto a ustedes. Entonces es necesario que se congregue, es necesario, ahí yo tengo todo el tiempo, tengo la libertad plena para poder comunicar lo que las Escrituras nos enseñan. Amén, mis hermanos. Amén. Claro. Nos veríamos este domingo. Este domingo en un Veneta 681. Ya, pues, mi hermano, que el Dios de paz les bendiga. Hay un teléfono, si usted quiere comunicarse conmigo. Me gustaría que me llamaran algunos hermanos. El 22 62 14 425. Nos encontraremos el domingo a las 10 de la mañana o si no el lunes nuevamente en este mismo horario de 22 a 23 horas a través de esta señal. Que el Dios de paz les bendiga. Y muy buenas noches. Amén. Shalom. Shalom. Así también en la tierra.
a través de esta emisora, la Iglesia del Señor Jesucristo, que está en Santiago, presentó su programa, dirigido por el hermano Waldo Iriarte Opazo, siervo de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.